Muy bien, queridos, pues terminamos el canto 10. Estamos a mitad del canto. Es un canto complicado porque es un canto que se inventa Dante, es decir, es una terraza o una fosa del infierno, como ya hemos dicho mil veces, que se inventa Dante. No está ni entre los incontinentes, ni entre los violentos, ni entre los fraudulentos, que son las tres fases sucesivamente increciendo que plantea Aristóteles en la Ética a Nicómaco. Entonces, Dante necesita una terraza, además justo al entrar en la ciudad de Dite, con esa necrópolis humeante, para aquellos que han negado la inmortalidad del alma o que han negado la inmortalidad del alma individual, quizá por mejor decir. Y entonces mete ahí a los averroístas, que ya me diréis qué pecado es ser averroísta cuando digo disculpen, a los epicúreos, cuando Epicurio es una corriente filosófica griega que va acompañada de los platónicos, de los neoplatónicos, de los peripatéticos, de los aristotélicos y de los estoicos. Pero Dante hace esas cosas y claro, meter entre los averroístas al padre de Cavalcanti, a Farinata del Giuberti y sobre todo, que sale hoy, a Federico II es toda una declaración de intenciones porque lo que está haciendo es una campaña de promoción del libre pensamiento, de la valentía de pensar por tu cuenta, de no asimilar dogmas de manera crítica y de cuestionarte todo de una manera inteligente. Esa es la idea que yo sostengo en mi lectura anagógica de lo que está haciendo aquí Dante, porque ya sabéis que no es que los malos van al infierno y los buenos van al paraíso, sino que el universo unitotal tiene fases y para ir al paraíso hay que pasar por el infierno, o como dice Virgilio en el canto primero en que aparece, para subir hay que bajar. O sea, para poder subir esa montaña que a ti las tres fieras te expulsaron, querido amigo Dante, primero hay que bajar. A ti conviene hacer un altro viaggio, acordad que esto ya lo hemos visto. Entonces, la única manera de poder subir es descender a las sombras, abrazarlas, iluminarlas, comprenderlas, compadecerlas, purificarlas y entonces sí podemos empezar a ascender. Mientras tanto es imposible. Por tanto, olvidad para siempre de que el infierno es el territorio donde se castiga a los réprobos, a los herejes, a los no católicos o a los católicos que han pecado, porque eso es un delirio, eso no tiene ningún sentido. Y la mayor explicación de eso es que Dante no coloca un infierno cristiano, no pone un infierno católico, sino que pone un territorio, un Hades, un lugar de compasión y de comprensión, un teatro de la memoria con penas aristotélicas. Por tanto, la virtualidad, la originalidad de este canto 10 en el que estamos es que, claro, Aristóteles no puede plantearse un castigo a los materialistas porque lo era, ¿no? O sea, los que creen en la eternidad de la materia, de la que ahora hablaremos. Y eso, claro, se lo tiene que inventar Dante para hablar de los epicúreos y enseguida de los averroístas como librepensadores, como gente que piensa, como gente valiente que busca en su ateísmo, como el caso de Cavalcanti, o en su agnosticismo, o en sus dudas sobre los dogmas de cualquier creencia, de cualquier religión positiva, la comprensión real de la realidad, ¿no? De las cosas. Entonces, a esos Dante los coloca en un lugar absolutamente preeminente y eso es de lo que va el canto. El encuentro con, que es lo último que hemos visto, el encuentro con el padre de su amigo, de Guido Cavalcanti, que lo tenemos aquí en este, eh, lo tenemos aquí en este grabado de Giraldi, maravilloso, que plantea la idea de que el padre de Cavalcanti tiene una virtualidad y es que oye hablar a Dante y piensa, ahí tiene que estar mi hijo. De repente se lleva el chasco de que ahí no está su hijo y eso le va a crear a Dante un problema que luego le va a preguntar a Farinata y al propio Virgilio. Y es que esta gente que me ha profetizado el futuro es que no ve el presente, aquí qué está pasando, ¿no? Y Virgilio se lo explica al final del canto. Pero hay otra cosa, y es que al pronunciar el padre el nombre de su mejor amigo, de su hermano mayor, de su maestro, a quien él ha firmado junto con los otros cinco priores, porque eran seis, el bando de expulsión, el bando de exilio, pues eso a Dante lo deja paralizado, lo deja completamente patidifuso. Y cuando se pregunta, ¿cómo has dicho? ¿Es que entonces ya no vive? ¿Eh? La dulce luz no hiere ya sus ojos y al advertir que una cierta demora antes de responderle yo mostraba, cayó de espaldas sin volver a alzarse. Y aquí es donde aparece el tema de la sombra, ¿no? De Cavalcanti. La semana pasada, cuando dimos esta clase, luego la oyó
no estaba en directo, luego la oyó Rosario escribir y luego me llamó, estuvimos hablando largamente, porque la idea esta de que Cavalcanti es la sombra de Dante no es mía, es de ella. Una concepción junguiana que tiene de la Divina Comedia, como sabéis, ella practica en su libro, ¿no? Y entonces me dijo, estuvimos hablando mucho, me dijo, claro, Ángel, es que en el fondo Dante le daba la razón a Cavalcanti en que el amor es una enfermedad, en que el amor es un peligro y que el amor es peligrosísimo. Pero lo que diferenciaba a Cavalcanti de Dante es que a pesar de eso, Dante asumió todas esas, temerosamente, con temeridad, con osadía, asumió todas esas dificultades, todos esos peligros, y en cambio Cavalcanti le dio miedo y lo consideró que era un demente, que era un loco. Y me dijo Rosario, por una razón, porque Dante, para llegar a la plenitud de lo humano a través del amor y por tanto poder ascender a las estrellas, poder transhumanarse de la mano de Beatrice, tenía un potencial, tenía una facultad que es la imaginación en la que Cavalcanti no creía. Cavalcanti era un racionalista. Cavalcanti era un filósofo racionalista y no creía en la imaginación. En ese sentido no era tan poeta como lo era Dante. Esta es la conversación que tuve con Roser. Aproveché para recomendaros la edición de Rosén Arqués, un gran amigo, gran dantólogo y un sabio de la Universidad de Barcelona, ¿no? El de cátedra, que tiene además un prólogo estupendo, y toda la edición es bilingüe traducida al castellano por él. Sabéis que Rosén es el autor también de la edición del Secretum de Petrarca, también traducida por él en bilingüe latín y castellano. Es un sabio. Entonces, a propósito de la relación de Dante con, con Cavalcanti, voy a empezar ya, aunque vamos al final a comentarlo, voy a empezar ya a contaros alguna cosita de esta novela de Nictoses, el manuscrito de Dante de 2002. Nictoses murió en 2019 y luego se ha hecho la película, que también luego comentaremos, pero quiero ya leeros un fragmentito en la novela sobre Cavalcanti. Dice así: sí, el sexto de 9 años. En ese año también rebautizó a la chica Portinari como Beatrice, la que bendice, para que encajara mejor en la medida de sus versos y la sublimidad de los estilnovistas, de quienes, y os he fotografiado aquí la página, que os voy a leer, de quienes, enseguida os voy a leer, de quienes anhelaba formar parte, cosa que logró gracias al abrazo del mayor de los stilnovisti, Guido Cavalcanti. Fue Cavalcanti quien llevó la poesía del amor desde el dulce aire de las cortes hasta el orbis profanus de las calles de la ciudad. Fue Cavalcanti, hacía unos 15 años, quien contempló el amor, atentos ahora, como un dios de maldición, tanto como de bendición. No creía ni en el paraíso ni en el infierno y vivía esta vida con vehemencia. Y el poeta más joven, su discípulo, Dante, por todo lo que transpiraba, no pudo por menos que llamarlo il miglior Fabro, el mejor artesano. Acordaos, los que habéis leído, los que habéis leído The Wasteland de, de Eliot, la dedicatoria a Ezra Pound, il miglior Fabro, como si él fuera Dante y Ezra Pound fuera su Cavalcanti. Sabéis que le tachó todo el libro y le propició la grandeza del mismo, ¿no? Il miglior Fabro. Y volvió a susurrar a la espuma las palabras de quien fuera su mejor amigo, il miglior Fabro, el mejor creador, al que había enviado cuando prior a su maldición y a su final. Y luego un poquito después, que es la página que ahora vamos a leer, dice así, es muy interesante, ¿no? Sigue siendo la novela de Nick Toses. Dice, querido y bello Guido, está hablando Dante, ¿no? Él era, perdón, está hablando Gemma Donati, la mujer de Dante, ¿no? Él era, pensaba ella, el mejor amigo que conocía a su marido, pero sintió que su marido había temido a Guido al mismo tiempo que lo había admirado y lo había enviado mientras lo elogiaba. Había temido su honestidad, envidiado su majestad en la poesía con que respiraba soneto y balada de rosa y espina. Eran esos los años de los blancos, los güelfos blancos y los negros, las dos facciones en las que se habían dividido los güelfos que reinaban. Los blancos estaban aliados con los partidos gibelinos de Verona, Pisa, la Romaña, que es Bolonia, mientras que los negros de Florencia estaban liderados mientras que los negros lo estaban con el agresivo papado de Bonifacio VIII, que sale en la película. Los negros de Florencia estaban liderados por el pretendiente Corso Donati, primo de Gemma, de la mujer de Dante.
Guido, terrible enemigo de Donati, estaba en la facción de Dante, estaba en los blancos, se vio así colocado en el bando de los blancos. Durante las festividades de mayo de aquel año en que el marido de Gemma debía entregar la comedia, estalló el conflicto armado entre las familias más importantes de ambos bandos y aquellos que las apoyaban respectivamente. El marido de Gemma, o sea, Dante y sus compañeros priores, que eran 6, decretaron el exilio de los cabecillas de ambas familias, de ambas facciones del conflicto. El mejor amigo de Dante, Guido, fue desterrado a Saranza por el propio Dante y sus colegas priores. Para Gemma, aquel fue el viento más gélido que había surgido de las entrañas heladas de su marido desde aquella mañana, unos 13 años atrás, cuando dio a luz a su hijo. No podía evitar sentir que mandando al exilio a su mejor amigo, el que lo había abrazado, querido y elevado hasta la prominencia de los Stilnovisti, mandaba al exilio la fuente de sus temores y envidias. ¿Veis cómo era su sombra? Que desterrando de Florencia a su mayor poeta, él usurparía los huérfanos laureles. Ahora que la voz arrojada, la honestidad y el amor de Guido habían sido derribados desde los yermos gélidos del ser de su marido, ella, como inspirada por el airado gemido del destino de Guido, habló con el mismo arrojo, preguntándole cómo, por el amor de Dios, podía haber hecho tal cosa a su amigo. Recordad, los que la habéis visto, que en la película es el propio Cavalcanti el que se enfrenta a Dante y le dice, o sea que mi mejor amigo ha firmado el bando de mi exilio. Y Dante le responde lo que le va a responder aquí a su mujer. Él le devolvió una mirada de apresurada ira que al momento mudó en la misma austeridad con la que había contemplado a su primogénito. Hay 6 priores y no soy yo más que uno. ¿Hubieses preferido que adoptara una actitud desafiante hacia ellos? Que eso sale en la película, pero diciéndoselo a Cavalcanti. En la novela es una conversación que tiene con su mujer que le reprocha cómo ha sido capaz de firmar ese decreto. En vez de, además, le dice luego, con la oratoria que tienes tú, con la capacidad retórica, pero sí es que les seguro que les podías haber convencido para que no expulsaran a Cavalcanti. Cavalcanti en ese breve exilio en Saranza coge la malaria y lo traen de vuelta a Florencia, pero ya moribundo, y muere ese mismo verano. Entonces, si esta conversación se produjo en marzo o abril de 1300, que se supone que es el tiempo el tiempo de la ficción, el tiempo del relato, eh, claro, Cavalcanti estaba todavía vivo, pero le quedaban meses de vida y estaba moribundo por culpa del propio Dante que había firmado el decreto. Esa es la historia, ¿no? Y ahí el padre de Cavalcanti se mete otra vez dentro de la fosa y no dice nada. Y Farinata, sin inmutarse, como si la intervención de su, de su consuegro no fuera con él y no le da ninguna importancia al dolor de su consuegro ni a la posible muerte de su hijo, a quien dice el verso ambiguo, como ya vimos en la clase pasada, que rechazó a Beatrice o que Beatrice lo rechazó, porque las dos lecturas de ese conluvi pueden darse, asumiendo que no es a Virgilio a quien rechazó, sino a Beatrice, podemos pensar que que Cavalcanti y Guido rechazó a Beatrice, es decir, rechazó el amor bendecido que te lleva a transhumanarte por su racionalismo y o por su miedo, no lo sabemos, o que Beatrice misma lo rechazó precisamente por ese miedo, por ese racionalismo, por ese no abrirse con la imaginación a la plenitud de ese amor de la donna Angelicata. Las dos lecturas son posibles y las dos son coherentes. En cualquier caso, Farinata no le hace ni caso al consuegro y continúa la conversación con Dante allí donde la dejó. Es decir, como si hubiera sido un interludio oneroso al que él no quiere hacer caso. Y entonces sigue. Y fijaos lo que dice. Macuel altro, magnánimo. ¿Os acordáis cuando preguntó Dante en el canto 6 a Chacco, cuando le preguntó, pero yo quiero saber si hay algún magnánimo en el infierno, quiero saber si está Farinata? Y le dice, te lo vas a encontrar. Un magnánimo es un Mahatma, es un alma grande, magna anima, es un Mahatma, es un alma grande. Entonces dice, bueno, pero si está llamando magnánimo a alguien que está en el infierno, ¿qué infierno es ese? Esta es la idea que tenemos que tener siempre en cuenta. Entonces, quel altro magnánimo, a cui posta restato mera, habla ya Dante, non mutó aspecto, ne mose collo, ne piegó su acosta. O sea, el otro gran alma, la otra gran alma, el otro gran hombre a cuyo ruego, oh tú tosco, párate aquí, ¿no? En el verso 24, a cuyo ruego yo me paré y me detuve, no alteró su aspecto, no movió el cuello ni se inclinó bajo ningún
concepto. Eso es lo que nos dice literalmente el verso. Ese continuando al primo detto, y cita las palabras de Farinata. Selli anquelarte, dice, o sea, él continúa su argumento sin haber hecho caso a lo que ha dicho Cavalcanti, no le importa nada. Selli, ellos, o sea, sus antepasados, ¿no? Y los de Dante, Selli anquelarte, el arte del exilio, male apresa, ciò mi tormenta più que questo letto impresionante. Fijaos, primero traduzco y lo comentamos, pues es impresionante. Y así continuando, lo de antes, como si tal cosa, me dijo, ahí faltan dos comas, que aquel arte mal supieran mis hijos, los derrotados en la batalla de Montaperti, que ahora comentaremos, que aquel arte del exilio mal supieran, eso más que este lecho, haciendo una metáfora del sepulcro, como si fuera el lecho en el que yace eternamente, me tortura. O sea, fijaos qué concepción tiene. ¿Os acordáis que sentía por el infierno un gran desprecio? Que a él lo único que le interesaba, a él lo único que le importaba, a él lo único que le dolía era su querida Florencia y las guerras intestinas, las guerras civiles, las guerras cainitas. Bueno, pues que sus hijos hayan tenido tan mala suerte porque este arte no se les ha dado bien y nunca les han dejado volver a casa y hasta nos han destruido todas nuestras posesiones en Florencia. Cuando gané, defendí la ciudad para que no tiraran ni una sola casa de los güelfos y ahora me las han tirado a mí todas, Piazza de la Señoría, ya lo vimos en la clase anterior. Eso, dice Farineta, me duele más, o sea, es mi verdadero infierno. A mí este lecho calcinado me importa tres pepinos. A mí lo que me duele es que mis hijos no hayan podido volver del exilio a Florencia. Tremendo. Pero fijaos dónde ha colocado a Farinata Dante, en qué condición de altura moral y política. O sea, es extraordinario, extraordinario. Supongo que os dais cuenta, ¿no? Y entonces ahora cambia de registro, lo mira y, aunque de cerca no ve bien, como si fueran presbites, eso lo va a contar ahora muy gracioso, de lejos sí que tienen capacidad de profecía. Y aquí aparece la primera gran profecía que se va a continuar, que culminará con Cachagüida, con su bisabuelo. Ahora os voy a citar la profecía de Cachagüida en el infierno 17, que algunos la hicisteis conmigo. Eh, Le hace una profecía a este mozalbete de 35 años que pasa por su lecho, por su sepulcro, acompañado eternamente con su consuegro, al que no le está haciendo mucho caso, como veis, y le dice, ma non cinquanta volte fia raccesa la faccia della donna che qui regge, que tú saprai cuánto quel arte pesa, el mismo arte, el exilio. Fijaos qué maravilla. Pero antes que 50 veces arda, que gire, ¿no? Que se aparezca la luna, la faz de la señora que aquí reina, se supone que la señora que aquí reina es Perséfone, que es la mujer de Hades, y Perséfone en algunas mitologías se asociaba no tanto a Artemis o Diana, sino Perséfone a la luna. Entonces, antes de que gire 50 veces, antes de 50 meses lunares, más o menos 4 años, y exactamente así fue, tú has de saber lo que tal arte pesa. ¿Qué es lo que le está profetizando con esta alusión a lo que va a pasar dentro de 4 años? Le está profetizando la batalla de la Lastra del 20 de julio del 1304. Un tal Francisquito Petrarca acababa de nacer, estaba mamando de la teta de su mamá, acababa de nacer en Arezzo, había nacido el día de antes, el autor del Secreto, el autor del Canzoniere, que luego se fue a Aviñón y que luego se consideró un discípulo de Dante, pero de aquella manera. Es decir, si Dante va para la izquierda, yo para la derecha, si Dante sube, yo bajo. Esto es otra historia, pero clarísimamente vio que no podía intentar imitar a Dante, sino salir huyendo. Tanto Boccaccio como él lo hicieron, cada uno a su manera, ¿verdad? Mm, el 20 de julio de 1304, mientras Dante llegaba a este mundo en el regazo de la mamá en Arezzo, eran también güelfos blancos que estaban en el exilio, igual que Dante. O sea, el papa Francesco Petacco, el padre que era abogado, el padre de Petrarca, era otro güelfo blanco que había acabado en el exilio y estaban en Arezzo. Bien, entonces ahí se cierran definitivamente las puertas de la esperanza y del regreso de los exiliados. Me recuerda este 1304, las memorias de Francisco Ayala, se cuenta cómo cuando acabó la guerra mundial tenían, en 1945 a mediados, tenían la ilusión, la certeza, la esperanza de que las potencias de los aliados, comandadas por Estados Unidos,
iban a derrocar el régimen de Franco, se iba a instaurar una democracia y ellos podrían volver. Y la desilusión infinita es cuando pasan meses y pasan años y no solo no vuelve, sino que encima Franco se quita los galones nazis, que le lava la cara al régimen y ya cuando aparece el I Like Ike en Madrid, ¿verdad? En la Torre de España, pues ya saben que no va a volver nunca porque a los americanos prefieren tener a un Franco anticomunista que tener una democracia en el extremo sur oeste europeo, así de claro, ¿no? Entonces, me recuerda un poco esta misma historia que cuenta Francisco Ayala de 1945, el desengaño brutal que sintieron los exiliados, ¿verdad? Los que estaban en Puerto Rico, los que estaban en Argentina, los que estaban en México, ya no iban a volver nunca, ¿no? Perché non ho speranza di tornare, sabréis del poema, el poema de Cavalcanti, ¿no? Porque no no speranza di tornare, porque ya no tengo esperanza de volver, que luego en Ash Wednesday, en Miércoles de Ceniza, lo traduce maravillosamente T.S. Eliot, because I have no hope to turn again, ¿no? Es un poema maravilloso, ¿no? El de Ash Wednesday, Miércoles de Ceniza. Tiene esta idea de no voy a volver, o sea, yo no voy a volver a ver la patria, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en esta batalla de la Lastra los güelfos blancos y gibelinos que se habían unido, porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo, habían intentado conquistar, atacar Florencia, intentaron que Dante fuese el comandante en jefe de estas fuerzas en la parte política e incluso militar, y, y él se negó, no quiso formar parte de este ejército, de este partido político, y dijo, literalmente, lo tenéis ahí, que a partir de ese día él iba a formar su propio partido político. Parte per se stesso, un partido dantiano, ya ni güelfo ni gibelino. Además dijo, y por eso está en este contexto de Farinata fabuloso, porque él dijo, a partir de hoy, señores que queréis atacar Florencia en la batalla de la Lastra, que encima perdieron, a partir de hoy yo ya no soy ni güelfo ni gibelino, yo ya soy florentino, injustamente exiliado. Y así lo ponía en todas sus epístolas, como bien sabéis porque las hemos leído. Entonces la batalla de la Lastra fue el gran desengaño de los exiliados de que no iban a volver. Y Dante se retira del juego político. Esta es la idea y esto es lo que le va a plantear Farinata. No solo te vas a exiliar, sino que vas a tener la decepción de que no vas a poder volver, ¿no? Entonces, este es el episodio quizá más decisivo, ¿no? de bélico para comprender la evolución biográfica, intelectual y espiritual de Dante. No fue una batalla comparable a la de Campaldino, que luego os comentaré, en la que el poeta personalmente había, había luchado en las filas muy jovencito, ¿no? Con 24 añitos, en las filas güelfas y habían vencido, sino que fue un enfrentamiento menor dentro de estas complejas luchas de los exiliados güelfos blancos gibelinos contra el gobierno negro que gobernaba Florencia por Corso Donati, primo de Gemma Donati, la mujer de Dante, y ayudados por Bonifacio VIII. Bonifacio VIII ya había muerto, Bonifacio VIII había caído en desgracia, ahora ya estaba Clemente V, se había llevado la corte a Aviñón, a Bonifacio VIII, ¿cómo sería? Que también sale en la película, que hace el papel Butler, el mismo que hace de matón, de asesino, hace el papel de papa, ¿no? Que se le enfrenta a Dante y le dice que vaya pensando en el exilio, ¿se acuerdas en la película? Entonces, Bonifacio VIII, ¿cómo sería la cosa que cuando cae en desgracia y muere porque le atacan los franceses, lo desentierran y lo tiran al Tíber, lo tiraron al río, los propios romanos, o sea, una cosa completamente de lo que luego ya eligieron a Clemente V, cardenal francés, y el Felipe el Hermoso, Felipe el rey de Francia, pues se llevó a la corte papal durante 70 años más el cisma, se llevó la corte a Aviñón durante 70, digamos, legal y luego 50 con dos papas, uno en Roma y otro en Aviñón hasta el concilio de Constanza, como todos saben. Bien. Bueno, entonces fue una escaramuza, pero fue una escaramuza suficiente para que consiguieran un fracaso humillante. Estos exiliados fueran no solo derrotados, sino dispersados y abrumados y humillados, y entonces perdieron toda esperanza de la vuelta. La importancia histórica del episodio no reside tanto en el resultado militar como en las consecuencias que acarreó de tipo espiritual que le acarreó a Dante. A partir de entonces se aleja progresivamente de las facciones, de los partidos, y ya, por ejemplo, en el Convivio 1, 3,
recuerda cómo tuvo que vivir peregrino, cuasi mendicando. Y en diversas alusiones posteriores se va percibiendo en el propio convivio un desencanto total respecto a la política florentina. Entonces, la relación de esta batalla con Infierno 10 es profunda porque ahí el jefe gibelino que ha salvado Florencia tras Montaperti precisamente, pues Farinata representa la nobleza, representa la grandeza de la acción política, pero también sus límites. O sea, encerrado en el sepulcro de los epicúreos aparece como el símbolo de una gloria terrena, como digo ahí, incapaz de alcanzar la verdad última, pero completamente a favor de la reconciliación de su ciudad y no solo por motivos personales de que sus hijos estuvieran en el exilio. Entonces, el propio Dante, después de la batalla de Lastra, comprende las palabras de Farinata y por eso en una vaticinatio ex evento las coloca aquí y Dante, el gran desengaño de Dante es el siguiente: la política no va a salvar ni a la ciudad ni al ser humano. Pensad que el siguiente desengaño muy pronto es: tampoco la filosofía, tampoco el racionalismo de mi amigo Cavalcanti va a salvar al ser humano y a la ciudad, que es el lugar de la plenitud de lo humano. ¿Sabéis lo que va a salvar al ser humano? El amor, la poesía, la imaginación. Como decía doña María Zambrano, cuando el filósofo va, el poeta vuelve. Él descubre que la única manera de escribir ese nuevo evangelio de la edad del espíritu, cuyo síntoma es la libertad, es a través de la imaginación poética, no del racionalismo filosófico que te lleva a aporías. Literalmente, exactamente, te lleva a la selva oscura, porque divide, 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 y al final no ya los árboles no te dejan ver el bosque, es que cada peciolo de cada hoja no te deja ver el árbol. Y ahí estuvo Dante inmerso y ahí se perdió y se salvó mediante el encuentro simbólico con Beatrice a través de Virgilio. Eso es clarísimo. Esa misma profecía es la que le va a hacer Cachagüida en Paraíso 17, cuando su tatarabuelo le profetiza, os lo pongo, lo tengo aquí puesto, ¿no? Tú dejarás cualquier cosa que quieras más fuertemente. Y esto es esa flecha que antes dispara el arco del exilio. Probarás cuán amargamente sabe el pan ajeno y cuán duro es subir y bajar las escaleras de otros. Y lo que más te pesará en los hombros será la ruin y necia compañía con la que has de caer en este valle. Esa ruin y necia compañía, esa compañía malvaya esempia, que dice en el verso original, son seguramente los propios grupos exaltados de exiliados gibelinos por un lado, güelfos blancos por otro, enemigos entre ellos y más enemigos de Corso Donati y de los negros. Yo creo que la derrota de la Lastra confirma dramáticamente esa profecía de Farinata y esa profecía de su tatarabuelo de Cachagüí. Dante comprendió que sus propios compañeros, tampoco estos soldados más o menos arriscados, tampoco poseían la sabiduría necesaria para regenerar la vida política. Desde ese momento, Dante comienza una transformación decisiva. Abandona la confianza en las armas, abandona la confianza en la política, se orienta a la filosofía, empieza a escribir el Convivio, que es un comentario filosófico a sus propias rimas, empieza a escribir el de Vulgaria y Elocuentia, porque el Convivio lo está escribiendo en italiano y el de Vulgaria y Elocuentia en latín lo construye para animar a los poetas a que escriban en la lengua vulgar, de Vulgaria y Elocuentia. Fijaos la paradoja de animar a la gente a escribir en lengua vulgar un tratado en latín, porque no se puede escribir de otra manera en la época. O sea, es una paradoja maravillosa, ¿no? Y estas reflexiones en el monarquía, ¿no? Hacia el imperio, hacia la iglesia, hacia la justicia, el destino humano, el monarquía, que le costó el primer anatema, que lo condenaran ya por este libro en que dice que el Papa se dedique a sus cuestiones espirituales, pero que deje en paz el orden terrenal y que gobierne un emperador que ponga la paz en estos reinos y en estas facciones. Entonces, bueno, la derrota de la Lastra podríamos decir que es el gran desengaño, ¿no? De las cosas de este mundo y digo aquí así un poco áulicamente que pasamos del Dante político al Dante poeta barra profeta barra nuevo evangelista del poema sacro que ya intuye que tiene que escribir, ¿no? El hombre que había intentado recuperar Florencia mediante la acción militar empieza a concebir una obra destinada a considerar el mundo entero desde una perspectiva trascendente. Sin este fracaso de la batalla de la Lastra y sin este desengaño, a lo mejor no tendríamos la Divina Comedia. La derrota militar
conduce así a Dante a una victoria espiritual. Dante, como Cavalcanti antes, pierde la esperanza en la política inmediata, pero gana una misión mucho más alta, convertirse en la voz que desde el exilio contempla la historia sub specie aeternitatis, la contempla desde la unitotalidad no dual de la realidad absoluta, desde la inteligencia absoluta, desde el nous poéticos, desde la inteligencia creadora, desde el intelecto agente. Y la comedia, por tanto, en mi opinión, nace, y de ahí que sea tan importante la profecía de Farinata, nace de este desengaño. Es decir, allí donde las armas fracasan, la poesía visionaria es capaz de mostrarnos un orden diferente de la realidad. Y sigue, ¿no? Sigue comentando. Dice, y ahora le pregunta, ¿no? Para cuando vuelva al mundo, porque está obsesionado con el tema del cainismo, el tema de las luchas fratricidas con sus hijos, ¿no? Y entonces le dice, ¿no? Que se amansa un poquito Farinata, muy bello, y le dice, ese tuma in el dolce mondo regge, fijaos qué bonito, ¿no? Ya es la segunda vez que se nos dice si regresas al dolce mondo, al mundo dulce. También se lo dijo Chaco, ¿os acordáis, no? El dolce mondo regge. Dimmi, perché quel popolo es Florencia, ¿no? Es empio, in contra miei in ciascun sua legge. Y si regresas a aquel dulce mundo, dime, ¿por qué este pueblo nuestro de Florencia es tan impío contra los míos en todas sus leyes? O sea, ¿por qué se ceba tanto Florencia contra mi gente? ¿Por qué es tan eh, terriblemente, eh, terriblemente duro contra los enemigos? ¿No? ¿Por qué? Y Dante, que sabe de historia, porque esto no lo pudo vivir porque es antes de que naciera, que es la batalla de Montaperti, le dice, ondio a lui, lo strazio il grande scempio che fece l'arbia colorata in rosso, tal orazione fa far nel nostro tempio. Es decir, el estrago y la matanza que tiñó de rojo, de sangre, el río Arbia, todavía funciona como una oración, todavía resuena, he traducido, dentro de nuestro templo, dentro de nuestra facción política, dentro del mundo de los güelfos. Es decir, esa batalla de Montaperti, vencida por Farinata, provocó tal masacre entre las filas enemigas de hermanos, primos, amigos, conciudadanos, que fue la gran derrota güelfa, en que fueron expulsados de la ciudad los abuelos de Dante, pero ante la que Farinata se jacta de que evitó que se incendiase y se destruyese ninguna de sus casas, y desde 1260 hasta 1264 que gobernó, él se jacta de que fue un gobernante imparcial, luego muere, y luego 2 años después sus conciudadanos gibelinos son derrotados, primero en la batalla de Benevento, Dante tiene un añito, y definitivamente en el 89 en la batalla de Campaldino, en la que luchó el propio Dante, y ahí son derrotados, exiliados, masacrados, expulsados, destruidas sus casas y convirtiendo en un erial todo el lugar que ocupaban las familias de Farinata, que con el tiempo acabó siendo ese erial, como digo, ¿no? Se convirtió en la Piazza dei Signori, tal como hoy la conocemos. Es decir, le dice a Farinata, cuidado que fuisteis tan burros en vuestra masacre que a lo mejor todavía... O sea, ¿de qué nos está hablando aquí Dante? Pensad en las guerras cíclicas de Yugoslavia. Cada 2 generaciones se matan entre ellos. Y hay una novela maravillosa de Ivo Andrić, premio Nobel en el año 61. Es un año de muy buena cosecha. Ivo Andrić tiene una novela, una obra maestra, se llama Un puente sobre el Drina. Si Ivo Andrić hubiera sabido, porque ya murió, que 30 años después de publicar su novela, ese mismo puente sobre el Drina que se había destruido tantas veces, desde la época otomana hasta la Segunda Guerra Mundial, se iba a volver a destruir solo 15, 20 años después, en una nueva guerra civil yugoslava, habría dicho, madre mía, o sea, tengo que continuar mi novela in eterno, ¿no? ¿Cómo va esto, no? El tema del karma, el tema del que no hay perdón, el tema de que si tú haces daño a estos, sus hijos se van a vengar, y los hijos de estos se van a vengar, y los hijos de estos, y eso genera una espiral de venganza infinita que no tiene solución, ¿no? Entonces es la desgracia de las guerras civiles, pero como decía aquel otro, todas las guerras, que no se nos olvide, todas las guerras son civiles.
Poi che ebbe sospirando il capo mosso, a ciò non fui io sol, disse, né certo senza cagión, con gli altri sarei mosso. Me respondió, suspirando y moviendo la cabeza. No estuve solo allí, ni ciertamente sin razón me moví con esos otros. Y ahora es cuando se defiende, ¿no? Y con razón. Dice, ma fu io solo, là dove sofferto fu per ciascun di torre via Forenza, colui que la difesi aviso aperto. Y es verdad, dice, quedéme yo solo cuando todos querían derrumbar, ¿no? Di torre, ¿no? A Florencia, todos pretendían destruir las casas de los güelfos. Fui yo el único que se quedó solo defendiéndola a rostro descubierto. Y bien, es como si viniera a decir, mira cómo me lo pagasteis 30 años después destruyendo mis casas y las de los míos, ¿no? En fin, tremendo, ¿no? De se riposi mai vostra semenza, pregai io a lui, solvetemi quel nodo que qui ha envilupata mia sentenza. Dante, que se quedó tieso cuando Cavalcante le preguntó por su hijo y Cavalcante pensó con ese fue, ya no está, que su hijo había muerto, y ahí os puse el contraste maravilloso entre el Dante personaje y el Dante creador. Para el Dante personaje, Cavalcante y su mejor amigo no ha muerto, pero está moribundo porque él mismo lo ha expulsado y por culpa de esa expulsión ha contraído la malaria. Pero para el Dante creador, que está escribiendo esto hacia 1306, 1300 más o menos, ¿no? Evidentemente Cavalcanti lleva ya 5 o 6 años muerto y eso genera en él que se quede de piedra. Pero ahora, recapitulando el Dante personaje, lo que dice es, qué curioso que el padre de Cavalcante no sepa si está vivo su hijo, no tiene visión de cerca, no es capaz de ver de cerca. Y entonces se lo pregunta a Farnet, dice, oye, ¿qué pasa? ¿Que aquí no tenéis visión de las cosas cronológicamente más cercanas? Le dice, ah, que repose vuestra descendencia, yo le rogué, que repose vuestra descendencia, como diciendo, ojalá pudiéramos hacer las paces, ¿no? Pero desatadme este nudo que ha enmarañado aquí mi pensamiento. E par que voi veggiate se ve nodo dinanzi quel que el tempo secco aduce. En el presente tenete altro modo. Es decir, parece que por lo que estoy escuchando sabéis lo que nos trae el tiempo futuro de antemano y puedes profetizarlo. En cambio, con las cosas de ahora, del presente, parece que usáis otro modo. Es decir, tenéis visión de futuro, pero no tenéis visión de la actualidad. Y entonces responde Farinata muy simpático y dice, noi veggiam come quei che ama la luce, le cose, dice, que ne son lontano tanto ancor ne splende il sommo duce. O sea, como los presbites, como los que tenemos presbicia y tenemos que ponernos gafas para ver de cerca. Dice, vemos las cosas como quien tiene mala luz, pero en cambio, es decir, las cosas de cerca es como la presbicia, no las vemos bien, como el que tiene mala luz, como el que no se puede poner unos anteojos, ¿no? En cambio, las cosas que se encuentran lejos, gracias al sumo guía, ya sabes que no se puede pronunciar el nombre de Dios en el infierno, esas el propio Dios nos las ilumina. ¿De acuerdo? Seguimos. Aquí va a aparecer el Stupor Mundi, ¿no? Y uno de los sitios más bonitos del mundo y preferido de María Luisa y mío, que es Castel del Monte, en Puglia. Esta especie de rocaforte, ashram, terreno alquímico, academia, porque esto de castillo tiene lo que yo de arzobispo, que lo sepáis. O sea, tiene nada, ¿no? Maravilloso, octogonal, es decir, con una dinámica esotérica muy evidente ya desde la construcción. A su vez, 8 torres todas octogonales, todas las estancias octogonales. Es toda una dimensión arquitectónica de lo esotérico. Es una maravilla. Los que habéis estado conmigo sabéis que hay una energía muy especial y que vale mucho la pena el viaje. Los que no habéis estado, hay un vuelo a Bari de Ryanair y desde Bari te alquilas un coche o lo que sea y llegas, dejas el coche y unas vanets, unas camionetas te suben y puedes estar el tiempo que quieras. Es una maravilla absoluta, ya lo sabéis los que habéis estado conmigo o por vuestra cuenta. Entonces, sigue ahora ya contando Farinata por qué no ven de cerca. Dice, cuando se appresano son tutto e vano nuestro intelecto, es altri non ci aporta nulla sapendi vostro stato humano. O sea, cuando están cerca, como los presbites, ¿no? Que no ven, o son, vano es del todo nuestro intelecto. Y si otros no nos lo cuentan, nada sabemos del estado
umano. Però comprender poi che tutta morta fia nostra conoscenza da quel punto que del futuro fia chiusa la puerta. Aquí viene, claro, la maldición del condenado y comprenderás pronto, podrás comprender que muerto puede nuestro conocimiento en aquel punto que se cierre la puerta del futuro. Es decir, el día que llegue el juicio final, el día que llegue el Armagedón y recuperemos nuestros cuerpos y se cierren los sepulcros, toda esta capacidad de profecía habrá terminado por una razón, porque ya no habrá tiempo, ya no habrá nada que predecir hacia un futuro que ya no existe, porque es el día del juicio final, ¿no? Entonces sigue Dante, dice, Alor, come di mia colpa compunto, dice, esto es muy interesante porque él está temblando, a él le duele lo que le ha dicho al padre de Cavalcanti y sobre todo le duele el decreto del bando que firmó de la expulsión de Cavalcanti y le duele la muerte, como escritor, no como personaje, como poeta, le duele la muerte de su amigo y él se considera que lo ha condenado a muerte, él, porque por culpa de él cogió la malaria. Entonces, se siente, ¿ves? Allor come di mia colpa compunto, o sea, compungido por la culpa que yo sentía. ¿Qué culpa es esa? Pues la culpa de haber exiliado a Cavalcanti, ¿no? Y de querer hacerle ver a su padre que en realidad está muerto, ¿no? Aunque le quedan 3 meses de vida según el tiempo del relato. Le dije, para que hable con su consuegro cuando baje, ¿no? Le dice, or direte dunque a quel caduto che il suo nato e coi vivi ancor congiunto. Decirle a este que yace contigo que su hijo, el suo nato, que su hijo, aún, ese aún es terrible, ese aún, yo creo que cuando pronunció ese aún Dante le dolió, porque ese aún era 3 meses, aún está vivo es 3 meses. ¿Os acordáis el final de Calígula de Camus? Cuando lo acuchillan la guardia pretoriana y dice, y es la última frase, y te cae el telón, aún estoy vivo. ¿Os acordáis? Después de que hace el concurso sobre la muerte a los poetas y los mata a todos. Te digo el Calígula, la obra de teatro de Camino, de Calígula. Aún estoy vivo, pues aún se encuentra entre los vivos. Yo no sé si Camilo cogió, habría que preguntarle a él, yo no sé si cogió ese final maravilloso de su Calígula, de este aún, este ancor, ¿no? Maravilloso de la Divina Comedia, que es fabuloso, ¿no? Se encuentra con los vivos. Si fui dinanzi alla risposta muto, fatei saper que el fei perché pensaba ya en el error que me avete soluto. Y si antes me quedé pasmado y no le di respuesta, me quedé mudo, hacedle saber, ¿suena sincero o suena a que se está justificando? ¿Verdad? Si antes me quedé mudo, no es que me quedara mudo porque al oír el nombre de Cavalcanti me sentí culpable, no, es que yo estaba pensando en cómo es que no tenéis el don de ver las cosas presentes y si el de profecía, claro, y yo voy y me lo creo, ¿no? Pero es lo que le dice acá, es lo que le dice a Fabrinata, hazle saber que fue porque pensaba ya en este error que tú me acabas de resolver, ¿vale? Ya el maestro mío mi Ricky amaba, o sea, yo creo que le señaló el herrero, le dijo Virgilio, oye guapo, ya deja de hablar con este señor, que él tiene que ir a cenar y nosotros seguir adelante, ¿no? Habrá que acostarse que estos señores tendrán que irse, le está diciendo Virgilio, ¿no? Que mira el tiempo que van a tardar todavía en recorrer tantas fosas como les quedan. Entonces, ya el maestro mío mi richiamava, per chi pregai lo spirito più avaccio que mi dicese chi con lui stava. Pero todavía no se resiste y todavía le quiere preguntar a Farinata quiénes son los que hay alrededor suyo, quiénes son los otros epicúreos, quiénes son los otros condenados por ateísmo, por agnosticismo, por libre pensamiento, por heterodoxia. ¿Quiénes son? ¿No? Dice, ya me reclamaba mi maestro, pero yo rogué a este espíritu que abacho, que con prisa, que rápido me refiriese, me contase con quién estaba él en las tumbas de alrededor. Y todavía Farinata, y son sus últimas palabras, le dice, díseme, qui con più di 1000 giaccio. O sea, sabes que el 1000, tanto en Dante como en la literatura de San Juan de la Cruz, etcétera, 1000 es siempre muchísimos, infinitos, ¿no? Las 1000 noches y una noche, ¿no? 1000 giaccio. Díjome, aquí con más de 1000, o sea, con muchísimos me encuentro. Qua dentro, el secondo Federico, que había muerto en 1250, el cardinale degli altri, mi tacho. Solo te voy a nombrar a dos, porque son miles. No te voy a hacer la lista.
de averroístas, de ateos, de agnósticos, de herejes, de heterodoxos, toda la buena gente de los librepensadores, ¿no? Te voy a nombrar solo a dos, un cardenal y un emperador. ¡Hala! El emperador, el segundo Federico, muerto en 1250, a quien tú adoras, a quien llamamos, conocemos todos los que, sabéis que Farinata, que nació ya de familia gibelina, sirvió al emperador hasta que muere en 1250 y luego sirvió a Manfredi, a su hijo natural, hasta que muere precisamente en la batalla de Capaldino, etc. Manfredi nos lo vamos a encontrar en el Purgatorio y él se sentía orgullosísimo de haber sido como la mano derecha en Florencia del emperador Federico II, ¿no? Entonces dice, mira, aquí hay miles, pero solo te voy a hablar de dos. Uno, porque es el más grande, que es Federico II, y otro, porque es un paisano tuyo y mío, es un toscano, es un florentino que llegó a cardenal en Bolonia y que está aquí también como librepensador, como epicúreo, ¿de acuerdo? Y solo lo nombra como il cardenale. E degli altri mi tacho, y de los demás no te digo nada. Bueno, y dice, bueno, y Federico II todos lo conocemos, ahí tienes Castel del Monte, fabuloso. Volveremos a hablar de él porque en el canto 13 sale Pierre de la Viña, que era su secretario, canto de los suicidas, llegaremos pronto, en septiembre, octubre. Y volveremos a sacar el tema de Federico II, también con los alquimistas, porque él estaba con Miguel Escoto, todo eso os lo tengo que contar. Miguel Escoto estaba aquí en Castel del Monte, había alquimistas, traductores, poetas, músicos, filósofos, teólogos, judíos, musulmanes, cristianos, griegos, ortodoxos, toda la mala gente la juntó en esta especie de ashram alquímico que llamamos Castel del Monte, que también fue una suerte de stupor mundi cultural. ¿Y, y quién es el cardenal? Es decir, que no, ni nos lo nombra, ¿no? Bueno, pues el cardenal, toda la antología sostiene que era, igual que cuando dices el poeta, pues el poeta es Dante, aunque luego un poquito más tarde el poeta empezó a ser Petrarca, y cuando dices el filósofo es Aristóteles, parece que en el siglo XIV, es decir, el cardenal era Octaviano del Ubaldini, que era un toscano que había nacido en 1214, es decir, coetáneo del propio Farinata, más o menos de la misma quinta de Farinata, y que murió en 1273, un año antes del Concilio de León, o sea, un año antes de que se inventara el purgatorio, y un año antes de que Dante, poeta, encontrase a Beatrice, encontrase su vocación poética, y con un Dante ya de 8 años es cuando muere. Y no necesita dar su nombre porque bastaba decir el cardenal para saber quién era. ¿Por qué está en el sexto círculo un cardenal? Pues estaba en el sexto círculo porque era uno de los grandes dirigentes del partido gibelino, era íntimo amigo de Farinata. Y las crónicas medievales, no sabemos si esto es leyenda, no lo podemos saber, pero le adjudicaban una frase que era si anima est, ego perdidi ipsan milies pro gibellinis. O sea, si es que existe el alma, yo la he perdido por los gibelinos. Porque él tendría que ser güelfo, tendría que ser propapista. Pues no, pues era proemperador, era también de la facción de los gibelinos, con lo cual parece que, digamos, muy papista y muy creyente del alma individual no era. No sabemos si pronunció esta frase, porque todo es legendario. Pero Dante lo sitúa entre los herejes epicúreos, es decir, en los que viven como ateos prácticos. ¿Quiénes son los ateos prácticos? Los que son formalmente y culturalmente católicos, pero que llevan una vida como si Dios no existiera. O sea, para los que no les interesa nada el mundo eh, sobrenatural, son ateos prácticos, ¿no? Es un poco, o sea, tipo San Manuel Bueno, mártir de Unamuno, ¿no? Una persona que es cura, que dice misa, que cuando llega al credo, creo en la resurrección de los muertos, se calla y que toda su vida precisamente pues la sufre porque siendo ateo intenta ser católico para los demás para no escandalizar a los demás. Bueno, pues el resultado contrario es el que culturalmente es católico, está bautizado, pero vive como si Dios no existiera, ¿no? Y es un poco lo que le pasa a este carnal. Entonces yo lo que digo aquí es que es muy significativo, ¿verdad?, que Dante reúna en tres tumbas, quitando a Cavalcanti, que ya lo hemos estudiado y por qué, reúna a Farinata, o sea, tres amigos, ¿no? Farinata, a Federico II, que es el paradigma del poder imperial, y Uberti, el gran caudillo gibelino, con Ubaldini, que es un cardenal cuya vida pública parecía dominada más por la razón de Estado y por la política que por la fe. Y esta asociación refuerza, en mi opinión, en la lectura anagógica,
uno de los temas centrales de este canto 10, que ya estamos terminando, que es que la grandeza política y espiritual de alguien no está reñida con su heterodoxia o su libre pensamiento, más bien al contrario. Terminamos ya con este maravilloso fresco de Andrea del Castaño que hemos visto todos en la Galería de Uffizi, en donde aparece Farinata como lo tenéis abajo, ¿veis? Aquí, Dominus, Farinata, Illustribus, tal, Patre, Liberator. O sea, el señor Farinata degli Uberti, liberador de la patria, etcétera, etcétera. Pues ahí lo tenéis pintado por Andrea del Castaño. Entonces, Farinata hace lo mismo que Cavalcanti, se esconde, dice, indi sas cose, e io inver l'antico poeta volsei passi ripensando a quel parlar que mi parea de mico. Farinata se esconde, se oculta, y yo me dirigí hacia el maestro, hacia el antiguo poeta, ¿no? Repensando estas palabras que creí enemigas. Es decir, ¿qué me ha querido decir con esto de que en 50 lunas yo también conoceré este arte, el mismo arte que mis hijos? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Esto de qué va? Esto es una profecía de aquí a 4 años. ¿Qué pasará, no? Entonces, le va dando vueltas a esto, se ve entre el encuentro con el padre de Cavalcanti, la profecía, Farinata, está muy removido, está súper removido, Federico II. Y entonces dice, el maestro Elli Simose, echó a andar, y poi così andando mi disse, el maestro camino, porque tenían prisa, tenían que llegar a la siguiente fosa, que ya intuimos por el mal olor, ya explicaremos esto en la próxima clase, que será ya en septiembre, y luego, caminando muy rápido, le dijo, perché sei tu sì smarrito? E io li soddisfeci al suo dimando. O sea, ¿por qué estás tan abatido? Y yo satisfice su pregunta. Y el maestro le dice, la mente tua conservi quel cudito hai contra te, mi comandó quel saccio. E ora attendi qui e drizzò il dito. Levantó así el dedo como algo importante que va a decir. Fijaos la relación, no siempre magisterial, paterno-filial, que se da entre Dante y Virgilio, ¿verdad? Entonces dice, conserva en tu mente, en tu memoria, todo lo que has oído, todo lo que te ha dicho Farinata en contra de ti. O sea, todo lo que te ha planteado que de que dentro de 4 años vas a saber del arte del exilio y vas a tener un desengaño, acuérdate bien de esto. Me aconsejó aquel sabio. Pero ahora atiende. Y levantó su dedo. Atiende. Entonces Dante se quedaría así, muy sorprendido con el maestro, ¿verdad?, que hace este gesto. Y el maestro le dice, y cuidado que te lo está diciendo a ti, porque tú eres siempre el interlocutor de este peregrinaje. Te lo está diciendo a ti. Quando sarai dinanzi al dolce raggio di quella il cui bel occhio tutto vede, da lei saprai di tua vita il viaggio. Qué bonito, ¿no? Qué hermoso. Dice, cuando estés delante del dulce rayo de aquellos ojos que lo ven todo, de ella comprenderás, de ella sabrás, de ella conocerás de la tua vita il viaggio. En el mezzo del camino di nostra vita, ¿no? Pues ahora vas a comprender el viaje de tu vida, vas a encontrarle sentido a todo esto, vas a darte cuenta de por qué para subir hay que bajar, vas a darte cuenta de por qué te van a pasar todas las cosas que te van a pasar, precisamente porque seguramente gracias a ellas es por lo que nosotros ahora estamos leyendo de rodillas, ¿verdad?, emocionados, este poema sacro. Este sería el final de la clase, pero como siempre, os leo el soneto haiku, que siempre hay una cita, ¿no? Pues Infierno 10, pongo la famosa, ¿no? Oh tosco, che per la città del fuoco vivo ten vai così parlando onesto, piaciti di restare in questo, que es cuando Farineta se da cuenta de que van hablando en toscano, el amor a la patria, el amor a la lengua, se yergue y le dice, oh tú, toscano, que por la ciudad del fuego caminas estando vivo, hablando tan humilde, plácete detenerte aquí y charlemos tú y yo un rato. Entonces tiene un acróstico en italiano que pone io sono Farinata, o sea, como veis el protagonista es el Farinata, ¿no? Y tiene un haiku que dice, toscano soy, fui leal sin violencia, bando apestado. O sea, por muy leal y sin violencia que yo actué,
todos los de mi bando ahora, en la Florencia actual, están apestados y bien me duele por mis hijos que no les habéis dejado regresar. Y el soneto, y terminamos, dice: intuyo por tu acento, eres toscano, orgullo que comparto. Ay, Florencia, soy farinata y vivo sin clemencia, obligado a este averno tan profano. Nací ya gibelino y muy ufano ofrecí a Stupor Mundi, a Federico, mi querencia. Fui leal gobernante y sin violencia a todos no agrado este, tu paisano. Recuerda que tu sí no es peregrino. Infame bando te verá exiliado. No se entiende tanto odio, tanta inquina. A la vuelta de un lustro, repentina traición te expulsará como apestado. Así está consignado en tu destino. Bien, y ahora vamos a hablar de... Gracias, Isabel. Y ahora vamos a hablar de la novela y luego de la película. Entonces, Nictoses, aquí la tenéis, no sé si se ve, el manuscrito de Dante. Es una novela que me he embaulado en estos días porque quería tenerla leída antes de que saliese la película. Yo ya había oído hablar de que iba a salir esta película. Martin Scorsese está en la producción, etcétera. Y entonces me interesaba mucho leerla porque quiero siempre, prefiero leer la novela y luego ya veo cómo la han adaptado. La novela es muy dura, está totalmente dividida en dos partes, además si son 300 páginas, mitad y mitad. La actualidad, en donde el protagonista es el propio Nick Toses, o sea, como si fuera la Divina Comedia, donde el protagonista es Dante, aquí el protagonista es Nick Toses, que es un escritor neoyorquino de una cierta fama, alcohólico, que ha visto cómo su hija adolescente murió asesinada por unas bandas y lleva el dolor de su hija en el corazón. Hay un micrófono encendido que suena mucho, no sé si es el... Os voy a silenciar, no sé si es el de Alberto. Ahora ya no se oye. Se oía muchísimo, hacía mucho eco. Y luego levantáis el micrófono cuando habléis. Dejadme que ahora os haga... estoy hablando de la novela, ¿no? El manuscrito de Dante en la traducción, con la trinacria que es muy importante en la novela, que en la película se pierde. Solamente cuando entra en la casa en el palacio de Mefistófeles, se ve un cuadro con una tinacria de Sicilia, ¿no? Que todo tiene que ver con lo trino, con el tres, pero en la película, si no has leído la novela, ni te das cuenta de que aparece ese grabado, porque eso no se cita, ¿no? Pero en la novela sí se cita mucho y de hecho la novela termina en Sicilia y ahora os explicaré por qué. Entonces, se van alternando capítulos alternos de Nictosis y de Dante Alighieri. Los de Nictosis son que un amigo suyo, un agente literario, le busca porque sabe que está obsesionado con Dante, que lleva 10 años intentando traducir a Dante, que lleva 10 años queriendo mejorar a Dante, porque dice que el problema de Dante es la retórica, la rima, el endecasílabo, las tercinas, y que todo eso al final ha colapsado a Dante y que él cree que es una obra maestra, pero que él la puede mejorar, entonces está obsesionado completamente, ha leído todo sobre la vida de Dante, lo está traduciendo al inglés, se sabe a Dante de memoria, habla italiano perfectamente, y entonces le dice, mira, es que ¿cómo verías tener el manuscrito de Dante? Eso es imposible porque no existe. Entonces le dice a su agente, ¿y si yo te digo que existe? Pero el problema es que es todo muy chungo, porque está en manos de la mafia en Palermo. Entonces le ponen al lado a un matón, que es Gerald Butler, que también le da hablar en primera persona. Este es un capullo, o sea, tacos, violencia, sexualidad extrema. Es muy, muy, muy denso, muy, muy duro. Todas las partes del matón son terribles. En la película está mucho más atemperado, muchísimo, y eso que también tela, pero vamos, no, nada comparado con la novela. Entonces le ponen a este matón al lado, que va fumando compulsivamente y tal, ¿no? Y gasta el dinero en los jets privados porque no soporta que le nieguen fumar en los aviones. Es un asesino que no le importa nada, ni las víctimas, ni nada, lo único que quiere es ir limpiar. Y entonces, toda esa historia de la búsqueda del manuscrito, porque vale una millonada, calculan 1.000 millones, si fuera verdad que es de Dante, y entonces él tiene que hacer todas las indagaciones para saber si es de Dante, comparando el manuscrito, haciéndole la prueba del carbono 14, 1.000 historias, ¿no? El papel, si tiene el estemma de Guido da Polenta en de Ravenna, que lo tiene. Entonces al final descubren que sí, que el manuscrito puede ser de Dante, y eso conlleva una especie de thriller de búsqueda del manuscrito y de luego de, claro, que se lo quieren cargar a él porque se han enterado de que tiene el manuscrito. En fin, todo eso luego en la película se hace mucho más evidente. En la novela no está, simplemente eso sí,
mata a sus mentores, se queda con el manuscrito y punto. No, no, toda la historia esa de que lo meten prisionero y le cortan todo eso no, le arrancan las uñas y aparecen estos mafiosos, todo eso no sale en la novela. Y todo eso se va entreverando cada vez más increciendo con la historia del propio Dante. ¿Y sabéis cuál es lo más bonito de la novela? Lo que casi no aparece en la película, que el personaje es Martin Scorsese, que es el judío Isaías, que luego se llama Jacob o ya Jacob, ¿no? Este Isaías, que yo lo imagino como una especie de Abraham Abulafia, ya sabes que lo hablamos, ¿no? Cuando vimos el libro de Gerson Solem eh, sobre el judaísmo, ¿no? Las grandes tendencias del mundo judío, cuando habla de los cabalistas y del mundo cabalista de Zaragoza, habla de Abraham Abulafia y cómo los propios cabalistas judíos de Zaragoza lo expulsan por librepensador, por hereje, entonces se tiene que ir a Italia. Y en Italia, dice el propio Gerson Solem, fundó una suerte de cofradía de jóvenes interesados en la cábala, a los que a lo mejor les transmitía más o menos su manera de comprender la realidad, sus secretos, como queráis llamarlo. Y muere en 1291. En 1291 Dante tiene 26 años. Entonces me acuerdo que en esa clase os dije, esto hace años, o por lo menos meses, os dije, no os imagináis a un Dante con 25 años, que es una esponja que lo quiere saber todo, que en fin está con Cavalcanti, que es otro que lo quiere saber todo, que se quieren enterar de las cosas más o menos heterodoxas. ¿No os imagináis que si él se entera de que un tal Abraham Abulafia, cabalista español de Zaragoza, ha montado aquí una especie de sinagoga esotérica, no sería el primero en acudir a las enseñanzas de Abulafia? Yo quiero pensar que sí. Bueno, pues me he dado cuenta de que Nick Toses, en la novela, sin citar nunca a Abulafia, de alguna manera plantea esto mismo. En la película, perdonad que mezcle, en la película es Cavalcanti el que le da las claves. Cuando viene a reprocharle que le ha firmado el bando y que se tiene que ir al exilio, sin embargo, parece, pero mira que te lo perdono, te voy a dar mi último consejo, como diciendo, no nos vamos a volver a ver más, y le da la dirección, dice, pregunta por este viejo, vete a Venecia, pregunta por este viejo judío que se hace llamar Isaías, vete a verle y habla con él porque es fundamental. Como diciendo, ya que yo no voy a poder, hazlo tú. Eso en la película. En la novela simplemente él aparece en Venecia y empieza a hablar con este Isaías, que es un señor, bueno, que es el Scorsese con esas barbas que aparece en la película, que es un judío exiliado, que tiene un nombre falso, porque claro, además lo primero que le dice el judío, el maestro, el viejo, ¿no? Le dice, el viejo Isaías dice, tú sabes que si nos ven a un judío exiliado y a un joven poeta, nos van a matar a los dos. Dice, primero me van a matar a mí, pero es que luego te van a matar a ti. Entonces, le hace besar un libro que se supone que es un manuscrito de la Torá para hacer como un pacto de silencio. Y entonces le empieza en capítulos alternos. En los otros se ven las barrabasadas del asesino y la búsqueda del manuscrito y tal y cual. Todo por dinero, ¿no? En cambio, en Dante no hay dinero, lo que hay es búsqueda de la sabiduría, de la comprensión de lo real, ¿no? Entonces este hombre se convierte en su maestro, le va dando una serie de charlas, podríamos llamar de no dualidad, de gran sabiduría, que son siempre las mismas. O sea, Dios está dentro de ti y las religiones pues son casualidades. Además, hay un momento en que le dice, ¿tú no te das cuenta que si hubieras nacido unos pocos grados hacia el sur, serías un maravilloso y perfecto musulmán? ¿Tú no te das cuenta de eso? Si hubieras nacido más hacia oriente, serías un griego ortodoxo y más todavía hacia oriente un zoroastriano o incluso un hinduista. ¿Tú no te das cuenta de eso? Tienes que darte cuenta de que todas esas cuestiones que tienen que ver con la religión son casualidades, son como dice, son como el ombligo, como el ónfalos, ¿no? El cordón umbilical que no tenemos por qué quitarnos, pero que tenemos que darnos cuenta de que no somos eso, sino que en eso estamos, pero no somos eso. Bueno, le hace toda una serie de ideas, le explica quién es Beatrice, que es la Sofía divina, le explica lo que es el intelecto agente. O sea, el Nick Toses se lo ha currado mucho, porque esa parte es maravillosa, es extraordinaria. La otra a mí me parece muy sórdida y hay momentos en que quieres dejar de leer porque es súper sórdido, sobre todo el personaje de Louis, el asesino, ¿no? Pero las conversaciones de Dante con este Abraham Abulafia, yo me lo imagino, este Isaías, son extraordinarias. Hay un momento en que le regala un ejemplar de las Eneadas de Plotino y Dante se queda cuando dice, ¿pero esto qué es? Y dice, claro, es que esto está en Oriente, pero vosotros no lo tenéis, toma, te lo regalo, te lo presto, tal. Tienes que leer a Plotino, es la clave. Y otra vez el número 9 le explica el significado del 9 le explica que le han traducido mal la Biblia, le lee la Biblia en hebreo, pero shit, ¿no? Y dice, te voy a leer la Biblia como os la han enseñado vosotros en la Vulgata. In principio Deus creavit Caelum et terra. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Dice, mentira, mira lo que pone en hebreo, mira lo que pone aquí. Bereshit Elohim, o sea, en el principio los dioses
crearon el cielo y la tierra, no Dios, los dioses, y os han engañado, hasta como no sabéis hebreo, os la han hecho traducir mal. Bueno, no tiene pérdida la amistad con este. Y claro, eso es lo que le lleva a escribir la Divina Comedia. Se va entrevistando con él, va purificándose, va limpiándose. Me parece también su relación con Gemma Donati, que es preciosa en la novela, también en la película. Y hay un momento en que él por fin comprende y entonces va como a despedirse del viejo cabalista y le dice, ¿ya has comprendido? Recítame algo de lo que hayas escrito últimamente y le lee el final de la Divina Comedia, cuando aparece lo de nuestra efigie, lo de que ve su rostro, nuestro rostro, perdón, el amor que mueve el sol. Entonces el otro le da un abrazo y le dice, me llamo Jacob, me llamo Jacobo, me llamo Jacob, ¿no? Bueno, esa parte es muy bonita. La película. A mí me ha gustado mucho la novela, es muy sórdida, pero tiene momentos extraordinarios. Y, joder, coincide con una intuición mía, pero esto está escrito en el 2002, que yo tuve hace unos años, de que Dante conoció a Abulafia, y eso me ha encantado, ¿no? No nombra Abulafia, pero podría ser. Es como su maestro, ¿no? La película tiene unos actores impresionantes, hacen cameos Al Pacino, Martin Scorsese, John Malkovich, o sea, es una maravilla, ¿no? Juega con el blanco y negro de la actualidad y el color de la época de Dante, cambia bastantes cosas, tanto en la actualidad porque las atempera, porque en la novela es mucho más sórdida, en la actualidad lo atempera, siendo cruel, todo, Gerard Butler, ¿no? El Luis este, el asesino, es súper cruel, pero nada que ver con la novela, que es mucho más salvaje. Y luego va entreverando la búsqueda del manuscrito obsesiva, el dinero, la avaricia, ¿no? Por encontrar el manuscrito de Dante, lo va entreverando con esta búsqueda de Dante de lo real, pero en la película queda muy flojito y las conversaciones con el maestro Isaías están muy recortadas. Yo no sé si porque Hollywood le tiene pánico a la filosofía, a la sabiduría y todo tiene que ser aventura y tiros y sexo y sangre y drogas, y las conversaciones con Abulafia quedan muy capiti disminuidas y como no hayas leído la novela yo creo que ni se entienden. Ya me diréis ahora los que solo habéis visto la película y no habéis leído la novela. Pero dicho eso, a mí la película me ha encantado porque además se lleva toda la historia a Venecia, que en la novela es en París, Nueva York y Londres, y se la lleva a Venecia. Aparece la Marchana, que encima yo tengo un soneto recién escrito sobre esa misma sala, con lo cual me ha emocionado mucho. Y luego al final cambia un poco, no os lo voy a contar, porque tampoco quiero destripar ni la película ni la novela, que ya os he destripado bastante. Pero en resumen, me ha gustado mucho la película y me ha gustado muchísimo la novela y no me arrepiento de haberla leído, sino todo lo contrario. Y ahora os dejo que comentéis lo que queréis. Los que la habéis leído, los que no, los que habéis visto la película. Ana, ¿quieres decir algo? No, es que no he visto ni la película ni el Vale. libro, Pero pero espero, bueno, lo tengo pendiente. espero no haberte estropeado mucho de la película. He contado poco porque no la queréis contar. Como sé que la novela, la mayoría no la vais a ver, pues Está en Netflix, ¿no? Está en Netflix. sí, sí, se estrenó hace 2 o 3 días. Yo la he visto hoy porque quería terminarme antes de acabar. ¿Queréis comentar algo? Jaime, tú que has visto la Sí, película. sí, yo concuerdo contigo que la película es interesantísima, es confusa si uno no tiene esta brújula eh, que tan elegantemente nos has planteado. Hay dos cosas que a mí me fascinan, ¿no? Eh, el Venus, la apropiación me pareció muy acertada, esa Venus como una forma de él negociar las gemas con la Beatrice, que te pido quizás un comentario de cómo por mucho tiempo la gente pues no pensó en la pregunta obvia de, pero ¿y por qué ni una palabrita para mi esposa? Que a lo mejor no era mi alma gemela, pero fue la esposa que me llevó y estuvo conmigo. Eh, y lo otro que me estuvo ya interesante es el Mefistófeles como una figura faustiana, ¿no? Después que, digo, no quiero los giveaways de la película, pero después de esa paradoja de decir todas estas palabras tan bellas del final de la comedia, pues
Nick vuelve de nuevo a, a pecar, ¿no? Y es una de las cosas también que la película deja un poco sin resolver. Nick se redimió, en qué medida dejó de ver la comedia como una posesión para empoderarse y la usó como herramienta anagógica. Así que esas son las cosas que me dejó en la mente. Lo de Venus, muy bien, a mí también me ha gustado mucho esa Venus de Botticelli, que además es tan neoplatónicamente relevante y significativa, ¿no? Eso está muy bien, es un hallazgo. Porque ahí es, claro, la que hace de Venus es Gemma, bueno, es Julieta, pero que luego es Gemma, ¿no? Es la misma actriz. O sea, también el hecho de que sean los mismos personajes en uno y otro, el final no tenía ni por qué haber dicho, tú eres Dante, a mí me gusta eso porque me parece precioso, ¿no? Te llevo esperando 700 me gusta. Eso no está en la novela. No está en la novela, eso es muy peliculero porque es un final como de redoble de tambor, ¿vale? Pero la unificación de Beatrice Gemma con, con Botticelli, vamos, con Afrodita, me parece muy bien traído, creo que eso es un hallazgo. Claro, eso viene de Platón y del neoplatonismo y de las enseñanzas de Isaías, ¿no? De Jacob. Eso está muy bien. Luego, que el personaje central no sea Beatrice, sino que sea Gemma, que sea la mujer, me parece un hallazgo fabuloso. En la novela todavía más. Eh, Ella con una dignidad impresionante, como cuida a los hijos, como aguanta el exilio. Dice, vivieron 17 años felices y 17 años separados. Y hay un momento en que el hijo mayor, eh, Pietro, con 10 años en la novela, le pregunta a la madre, oye, mamá, ¿y quién era esta Beatrice? Y la madre no quiere contestar. Dice, eso tienes que preguntárselo tú a tu padre. Y dice, pero nunca se lo preguntó porque su padre le daba miedo. Dice la novela de Pietro del Niño, que luego sabes que fue poeta, fue abogado, dice, era poeta y abogado, mala combinación, dice el novelista, es buenísimo. Y también, y no solo escribió, sino que hizo el primer comentario a la obra de su padre, primero Pietro y luego Jacopo, ¿no? O sea, eso muy bien. Luego también Antonia, que luego se metió monja, todo eso lo cuenta muy bien en la película. O sea, cómo ella fue el centro neurálgico de una familia destrozada por la condena a muerte, que luego se la cambiaron por el exilio, ¿no? Y mira, Marcos Santagata, en Dante una biografía, os lo he dicho ya alguna vez, pero me parece muy significativo, Marcos Santagata es el gran experto en Dante, en Petrarca. Escribió una biografía un poco antes de morir, se murió durante la pandemia, es una obra maestra, está publicada traducida en cátedra, la podéis leer en español. Y ahí Marcos Santagata, que es este gran sabio florentino, dice, es que no sabemos de Dante ni siquiera si volvió a ver a su mujer. No sabemos si volvió a ver a su mujer desde que se fue con una mano delante y otra detrás a Verona, allí con el Can Grande y a Padua, allí con Giotto, que se hizo su amigo. Eso sale tanto en la novela como en la película. En la novela hay un afán de Guido da Polenta, su último mecenas, ¿no? El de Ravenna, de contratar a Giotto para que haga miniaturas de la edición de la Divina Comedia que él quiere para sí, que es la que sería el manuscrito que encuentra, ¿no? Luego hay una cosa muy divertida en la novela Luce, me he acordado Mm. mucho de ti, me he reído, digo, lo voy a contar en clase para Luce, esto para Luce. Resulta que en la novela los tres últimos cantos de la comedia son apócrifos. O sea, la comedia termina cuando Beatriz asciende al trono y se sienta allí con su amiga Raquel. Y que los tres últimos capítulos de tu querido San Bernardo de Claraval, que no son de él, son del hijo y son apócrifos. Y que eso no le cuadraba de ninguna manera lo de que de repente aparezca San Bernardo. Es muy gracioso. Entonces, a mí la novela me ha gustado mucho porque es de alguien que conoce muy bien a Dante. Es una novela para dantófilos. A mí me ha molestado un poco, pero porque yo soy una doncella virginal, la parte sórdida de esta del realismo sucio americano, las palabrotas, todo el tiempo con el follar, con el tal. A mí todo eso me desquicia mucho y no me gusta. Pero el encuentro de Dante con Gemma y con Isaías, con el maestro, para mí es magistral completamente. No sé si te he contestado, pero hay muchos cambios, ¿no? Entre la novela y la película. Pero lo que tú dices de la Beatrice con Ben, o sea, eso me parece fabuloso, es un hallazgo. El final, un poco este final de redoble. Ay, tú eres Dante, yo soy Gemma y llevamos 7 años buscándonos. Bueno, es bonito, funciona, no pasa nada. En la novela no es así. En la novela el tío vende el manuscrito, se hace de oro, Mefistófeles es simplemente un tipo que le cambia la identidad para que no le persigan los mafiosos y se va a vivir a una isla de las Bahamas y allí está con su Gemma que está embarazada, con lo cual asume su paternidad.
porque él con el tema de la hija no quería tener, dice, yo no quiero, dice, la única persona a la que amo, me da miedo tener hijos con ella. Y después de que escribe, después de que ella hace toda el juego del manuscrito y tal, entonces sí puede, digamos, tener el hijo y asumir su paternidad que tanto le duele, ¿no? A mí me ha interesado mucho, me ha gustado mucho, os la recomiendo. Pero ya digo, hay una parte muy sórdida. Aviso a las damas, como yo, que me he escandalizado un poco. Ángel, Dime, Luz. Ángel, a mí me llama mucho la atención el contraste entre este aspecto hollywoodense de la mafia siciliana y todo, pero hecho a los norteamericanos, con la delicadeza de Dante, claro. Es estridente, me pareció un poco estridente, me pareció casi enamorado de la sangre, enamorado de la violencia, demasiado norteamericano. Así que esa parte a mí, francamente, me pareció muy de brocha gorda, esa parte. Me estuvo interesante la sustitución de Gemma por de Beatrice por Gemma, por Gemma. Eh, Incluso el manotazo que le da a Beatrice, ¿verdad? Cuando la lanza fuera de sí, eh, no deja de ser curioso, pero también, no sé cómo será en la novela, pero en la película por lo menos Beatrice queda en mal plan, en absoluto mal plan. No sé cómo se integra eso a la visión que se tiene de Dante, porque es una subversión, estamos subvirtiendo lo que más Dante pudo haber querido, que es la poesía, que es el símbolo de Beatrice. A mí me gusta la humanización del amor en Gema, eso sí, me parece formidable y realista, bueno, hasta cierto punto, claro, pero la sustitución, la degradación de Beatrice, pues me llamó mucho la atención porque no me cuadro. Claro. Mira, sobre lo primero que has dicho, ríete tú está súper edulcorado en la película. Toda esa parte Wow. que me parece muy Me agresiva. imagino. En la novela es multiplicado por 15, con más escupitajos, más sangre, más semen, más blasfemias y más de todo, que lo sepas. O sea, esa parte es muy desagradable. Sobre todo cuando habla Luis y dices, cállate ya, o sea, cállate ya porque ya vale, ¿no? Y eso es muy desagradable. Luego, ¿qué pasa? Que en la novela Dante, o sea, nos vienen a decir que Dante se inventa a Beatriz. Primero la llama Biche, luego dice, y luego la habló de una chica casada con un banquero. O sea, como diciendo, eso es una excusa para él tener la pulsión infinita de la poesía, a la que su maestro Isaías llama Sofía, Anima Mundi, ¿no? Entonces eso está muy bien, pero claro, Gema se mosquea porque encuentra un cuaderno de Dante que pone Beata Beatrice, oh mía Beatrice. Y claro, como ella conoce a una tal Beatrice Portinari, pero esto es también muy bocacho, lo hemos visto en clase, ¿no? Entonces, Gema aquí peca un poco pues como de mujer enamorada de su marido que tiene celos, pero de lo que no se da cuenta porque no puede, porque lleva 17 años sin hablar con él, es que Beatriz es otra cosa y el lector sí lo ve, pero ella no puede verlo. Pero eso en la película, ¿cómo lo haces? Es muy difícil. En la novela está muy bien hecho. Claro, lo que sucede es que denigran el mito en la película, por lo menos en la película, no sé si en la Lo novela. que viene a decir es que Beatrice evidentemente nunca existió y es otra cosa. Y eso es bonito porque es verdad. En la Bueno, novela. claro, pero se denigra hasta cierto punto el símbolo de la poesía que representa No, ella. no en la novela. No en la novela. Pero en la película sí, en la película sí. La película sí porque tiene que aparecer la Beatrice y entonces le echan la bronca y la expulsan y tal. En la novela se ve más bien que es una infatuación de Dante, que es un homenaje a la poesía. Y que los demás lo confunden con la Beatrice Portinari, que como sabéis toda esa historia se la inventó Boccaccio. Eh, A mí la conversación, ¿verdad? Con el anciano muy enigmático de barbas blancas, es que dice tantas cosas de las que tú has explorado. Eso me pareció muy interesante que la película tan brutal, de otra parte, fuera capaz de recoger esto. Sin embargo, las escenas finales, el encuentro, yo soy Beatriz, yo soy Dante, tú eres la esposa y todo lo demás. Y las citas de la comedia me parecieron que tenían algo de falsete, eso me dio pena. Eso me pareció impostado. Claro, a lo mejor es que hasta los productores hollywoodenses necesitan como esa traca final y ese, venga, vamos a montar aquí un en plan New Age, reencarnación y entonces todo como que nos buscamos en el tiempo, o como lo de Drácula, te llevo buscando desde hace miles de años, te encuentras cuando se encuentra Drácula con la amada, no sé, a lo mejor tiene que ver más con los productores de Hollywood que con el propio adaptador, creo que ha hecho un trabajo estupendo, porque es muy fiel la película a la novela. Bueno, es obvio que es el recuerdo de que es implícito un reencuentro, posiblemente de reencarnación, lo que sea, es obvio en toda la película. Pero cuando se dice al final, se dice con falsete. Eso me dio pena. Entonces, las citas maravillosas de Dante, pues con falsete.
Es que es muy Hollywood a ese nivel. En De acuerdo, fin, totalmente de acuerdo. me encantará ver la novela, leer la novela. A mí no me molestó, me sorprendió porque yo sabía cómo terminaba la novela. Me sorprendió. Pero pensé, bueno, oye, lo perdoné, ¿sabes? Un poco lo perdoné porque digo, es que Sí, fuiste más generoso que yo. es tan evidente que esto es para la cólera del español sentado que diría tu amigo. Genial. Más gente que quiera opinar. Eva, ¿tú has visto la peli? No, no, es que no he visto la peli todavía, Uy, te la hemos dañado. pero me gustará explorar esa relación porque yo siempre he intuido que hay un pensamiento judío Va a esotérico. encantar la novela. Porque mira, en la película que dice Luce que le ha gustado mucho las conversaciones con Isaías, yo me subía por las paredes porque yo sabía las verdaderas, todo lo que han cortado. Han cargado Ya. páginas y en la novela quedan 3 minutos. Entonces yo me subía por las paredes y encima dice que le ha gustado. Imagínate cuando leas la novela, que es todo cábala, pero además con palabras en hebreo, te explica el significado de Adán, te explica el número 3, el por qué el 3. Además, porque Josué, dices que vosotros a quien llamáis Cristo es Josué. Y bueno, tienen unas conversaciones sobre Josué que vas a flipar, Eva. Os va a encantar. Pero tenéis que pasar por la parte sórdia. A lo mejor podéis saltar la parte sórdia e ir solo a las conversaciones con el maestro, yo qué sé. Guay. Pilar, ¿tú la has visto la peli? Sí, me espantó. Era por lo sordio, ¿no? Me pareció pretenciosa, es que estaba esperando todo el rato que tuviera, mira que me gusta la novela negra y que me Ya. encanta El Padrino, te quiero decir. Pero en esta película pensaba que iba a tener algún sentido toda la parte mafiosa y megadura, que es que no la podía soportar. Mira que veo cosas, ¿eh? ¿Sabes? Pero el personaje este del matón es que era repugnante. Pero pensé que todo eso tenía un sentido con el protagonista y con Dante. Y entonces o sea, no la he acabado, ¿eh? Me quedó un cuarto de película, dije, se acabó. Te entiendo perfectamente. Pues imagínate si leyeras la novela, la que pasa. Sí, no, pero a lo mejor la novela sí me gusta. Pero te gusta por la otra parte, por las conversaciones con Gemma. Claro, 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 porque aquí no sé, no, ¿sabes? No sé, y además, claro, cuando sale la mujer y todo eso, pues claro, lógicamente es inventado porque sabemos que no la conocía. Me molestaba muchísimo, Ya, ¿sabes? No sé. entiendo. Maneras de verlo, bueno. Sí, claro. Hombre, mira lo que me he puesto detrás como despedida del trimestre. Me he puesto tu cuadro. Antes no te había hecho. Lo veo, lo he visto, Ángel. Precioso, precioso el cuadro. ¿Tú has visto la peli? Precioso, precioso. Yo ¿Has visto? que si no hay parte sordida, la película no vende. Y eso lo necesitan los productores. Como el Código Da Vinci, había un loco, ven a matar a todo el mundo. Y bueno, debajo de eso pues se ponen, pueden estar las teorías bonitas. La parte bonita, digo yo. Que conste que Gerald Butler hace un papelón, además le va perfectamente, ¿no? Porque es que lo borda, o sea, es impresionante, ¿no? Y luego me hizo mucha gracia que lo cogieran para Bonifacio VIII, ¿no? Que es el Papa Capullo. Sí. Ah, claro. Todavía, y que cojan al asesino de Papa. Esto me pareció genial, Eso estuvo ingenioso. genial. O sea, Sí, Ahora, me llamó la atención, Ángel, el principio, cuando el niño habla con el tío y le Sí. confiesa que ha matado al otro niño, supuestamente en defensa propia, y el niño se queda tan tranquilo. Y entonces el tío lo que va a hacer es alimentar esa violencia innata en la criatura. Lo excusa, le explica, pero supuestamente se entiende que es en defensa propia, pero que esto nos ayuda un poco a ir viendo cómo este hombre se convierte en un ser tan insensible, ¿verdad? Como se puede profetizar por esa escena inicial. Eso no se, lamentablemente eso no se estudia más, porque esa parte de desarrollo psicológico del niño al hombre no se estudia más porque todo se va es casi un divertimento de matanzas, es casi caricaturesco. Yo no sé si se están burlando del género norteamericano, si hay una autoburla, una autoironía, porque era just too much, era ridículo a veces. Eso está muy fiel, o sea, todo, además, ahí Al Pacino hace un papel fabuloso del tío, con el niño italiano, o sea, que son todos, porque claro, todos la abuela era de Palermo, venían de Sicilia, Claro. está clarísimo, ¿no? Y entonces esa escena es buenísima
Y él en la novela la cuenta muy bien. Dice, pues yo maté, con 10 años ya maté mi primer asesinato y tal, le clavé la navaja a uno que me estaba amenazando, no sé qué, y luego se lo fui a contar a mi tío, porque a mí lo que más cosa me daba es que el domingo tenía que ir a confesarme. Claro, claro, eso lo dice. Se confiesa con el tío, ¿no? Se confiesa, esa es fabulosa. Pero después de eso, él tiene una relación, tiene una hija, y esa hija muere, que en la película es un segundo, porque se ve en la camilla muy, muy rápido, ¿no? Muere, y eso a él le marca y se convierte en un alcohólico. Hay 20 años de su vida que se los bebe, o sea, que es que no, ni escribe, no es lo único que hace es matarse porque no soporta. Y entonces cuando encuentra a Julieta, es cuando él revive. Y a partir de ahí, con el tema del manuscrito y tal. O sea, eso, claro, la novela, que son 300 páginas, te da mucho más tiempo a profundizar. Pero dicho eso, la adaptación es bastante buena, ¿eh? Bastante buena y muy edulcorada. O sea, imagínate cómo será la novela. Ángel, y la cuestión de que toda esta violencia es parte de una proyección de la sombra, eh, y lo que estaba diciendo Luce del el padrino, el tío dando este consejo de acomodo razonable, como que eh, hay momentos donde le dice algo de sabiduría, ¿no? Tu conversación con Dios es la esencia de todo, pero es una excusa, ¿no? Para no tener que enfrentarse. Y el otro comentario, Ángel, es cómo tú utilizarías la película para invitar a la lectura de la comedia para al no iniciado y para aquel que ya quizás la ha paladeado. ¿Tú crees que es una oportunidad que tenemos los dantescos a invitar a la lectura de la comedia? Mira, a la primera pregunta te respondo con una frase de la novela que le dice el maestro Isaías, le dice a Dante, le dice, veo que ya te has dado cuenta de que para poder llegar al paraíso tienes que primero pasar por el infierno. Esa es una frase fabulosa de la novela, que tiene que ver exactamente con tu pregunta y está respondida. Y a la segunda pregunta, yo creo que la gente, si lee esta novela, van a salir huyendo y no van a leer a Dante en su puñetera vida. Así lo creo. Así lo Yo creo. creo que es una novela para gente que amamos a Dante, porque entonces nos va a encantar. Pero como tú no sepas de Dante nada, vas a decir, pues si esto es Dante, viva la tuberculosis. O sea, y incluso fíjate a Pili, que conoce Dante, es de la primera promoción la primera. O sea, imagínate si llevamos juntos, ¿no? Ya es como un matrimonio. Y le ha horrorizado, pues imagínate a alguien que no supiera, ¿no? Sí, Mueres, ¿no? sí, sí. Pero a mí me encanta. Pero claro, yo es que no soy, o sea, yo no soy objetivo. Ni cualquier cosa que hable de Dante me interesa. Claro. Está bien escrito, está tal. Yo he perdonado hasta la sordidez, que estaba a punto de dejarla, imagínate, ¿no? Lo que pasa es que esa sordidez es casi kitsch, es casi caricaturesca. ¿Sabes cómo hay una especie de autoironía porque es tan irreal, incluso dentro de la violencia del cine Una de parodia Hollywood. del cine negro. Es una parodia de la novela negra hiperviolentizada. Y hablo de la novela, porque en la película, insisto, es Blancanieves. Insisto, fíjate, Luce. Los comentarios de Louis en la novela no os los imagináis, no os los imagináis. O sea, es una cosa de locos. Y en la película parece muy poco como te has follado alguna vez un cadáver, pero muy poco. En la novela Sí. eso es salvaje. Eso es salvaje. Bueno, Vale. yo pienso verla, pero me estáis asustando un poco No, con todo esto de la violencia. la novela la película se puede ver, pero está muy edulcorada. Ah, La novela ya es otro cantar. Ahí te aviso de que vas a tener momentos heavies, ¿vale? Heavy. Con otros magistrales. Pero claro, es que es el infierno y es el paraíso. O sea, de repente hay una escena súper soez, súper sórdida, y en el capítulo siguiente hay una conversación con el maestro sobre las Eneadas de Plotino o sobre la Sofía perenne. O sea, claro, es que dices, pero madre mía, pero es un contraste descomunal. Y está hecho a posta. Yo sé que el tipo lo ha hecho a posta, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que sabe mucho de Dante. Y a mí que lo haya convertido en un Dante cabalista es que me fascina, me apasiona. De hecho, cuando lo leía me estaba acordando mucho de Eva. Digo, joder, es que esto cuando lo lea va a flipar. Yo es que creo que es así. Es que tiene que ser así. Pues ya me dirás cuando la leas. Bueno, guapos, pues que tengáis un feliz verano. Ahora os paso Igualmente. por cierto, todo esto que os he contado
también lo tengo en Substack y os va a llegar en 5 minutos un articulito mío analizando la novela y la película. Pero ya sabéis, os lo podéis ahorrar porque ya lo he soltado todo oral. La leeremos. Buen verano a todos, chicos. Buen verano. Buen verano. Buen verano. Adiós. Adiós a Amor. todos.